Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Obviamente, 8 de la noche, tiempo de cultura. Bienvenidos a su programa En la Intimidad Cultural. El día de hoy tengo el grato gusto de presentar una gran conferencia, Madero y el Espiritismo, con el ponente Aldo Fulcanelli. Él es amigo de todos nosotros y ha tenido a bien mostrar esta conferencia tan controversial. El día de hoy, el Círculo Cultural de TV Pozos y Jóvenes Escritores Latinos tiene el gran gusto y honor de presentar una maravillosa conferencia, Madero y el Espiritismo, obviamente con uno de los mejores letreados de nuestro querido México, uno de los mejores investigadores que tenemos en Baja California Sur, el ponente Aldo Fulcanelli. Aldo estará con nosotros y nos entregará parte de la obra que precisamente enmarca Madero y el espiritismo. Los temas que llevaremos sería la fiebre del ocultismo en el siglo XIX, Allan Carner y el libro de los espíritus, las comunicaciones Madero, el diario espiritista, la influencia del espiritismo en el Madero revolucionario, Madero y el héroe contradictorio, y obviamente un puñado de bibliografía que nos regalara nuestro gran ponente, Aldo Fulcanelli. ¿Quién es Aldo Fulcanelli? Aldo Fulcanelli es escritor, comunicador y promotor cultural. Ha sido funcionario público en las áreas de cultura, comunicación social y cabildo de Los Cabos, Baja California Sur. Conductor radiofónico, editorialista en Mega Noticias Los Cabos, sección Cultura, Libros y Cine. Colabora en los medios Revista 101 de Guadalajara, Exilio.mx de Puebla, Revista Madero Ciudad de México, Legisladores de México en Guadalajara, Metrópolis MX Baja California Sur y Jalisco, y miembro del Círculo Cultural de TV Pozos. Autor de libros como El sueño de la razón, Lugares que hablan y prepara actualmente Relatos. Pues para nosotros es un gran gusto y honor presentar a Aldo Fulcanelli. Aldo, bienvenido a esta tu conferencia. Un abrazo a todos y que lo disfrutemos. Muchas gracias, estimado Sergio. Muy buenas tardes a los presentes y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Vamos a hablar de este tema, como tú lo decías, Sergio. Es un tema bastante apasionante, es un tema que no venimos aquí a discutir sobre la existencia o no de los espíritus, sobre si existen o no, sino venimos a hablar de un tema que es sin duda alguna, desde mi opinión, un tema apasionante, como es la filiación de Francisco I. Madero, un héroe nacional, un prohombre, digamos, ¿no? El llamado, el apóstol de la Revolución Mexicana, la filiación y su práctica de la doctrina espiritista, como así está demostrado a través de múltiples escritos que se encuentran también en el Archivo General de la Nación y que constan en múltiples libros que se han editado a lo largo del siglo XX. Y bueno, vamos a empezar hablando del ocultismo. Tenemos que tratar el tema del ocultismo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que existía una fiebre por el ocultismo en el siglo XIX, y de la cual fue depositario también Francisco I. Madero.
tenemos que platicar de que esta fiebre por el ocultismo tiene que ver, desde luego, conecta con hechos históricos muy particulares. Primero que nada, la Revolución Francesa, este suceso que impactó al ámbito cultural y político de todo el mundo, indudablemente, y que a partir de la Revolución Francesa llega esta fiebre junto con el jacobinismo, llega una fiebre por el tema de lo oculto, que era una manera, pienso yo, y no soy el único que cree en esto, que era una manera de romper con los cilicios que había colocado la monarquía, no con los apretados corsés, digamos, que la propia monarquía había instaurado en Europa y de la cual se habían sacudido estas cadenas durante la Revolución Francesa. Es a partir de este hecho tan importante en la historia del mundo que ocurren después otros fenómenos culturales, como es el del ocultismo, ¿no? Tenemos un personaje muy importante en este ámbito, que es Eliphas Levi. Eliphas Levi es el autor de un libro toral en este ámbito que tiene por nombre Dogma y Ritual de la Alta Magia. Tenemos que tratar el tema, insisto, del ocultismo porque se circunscribe dentro de lo que es el espiritismo. Entonces tenemos que el ocultismo era una manera también de rebatir o de llevarle la contra o de interpelar la gran influencia que tenía el protestantismo y también el catolicismo en la Europa de aquellos tiempos. Entonces tenemos que en el siglo XIX surge una mujer rusa, antidarwinista, antirreligiosa en el sentido dogmático de la palabra, que a sí misma se asumía como una vidente, como una medium, y esa mujer lleva por nombre Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, una mujer de aspecto fuerte, una mujer, digamos, empoderada, hoy que se usa mucho el término del empoderamiento de las mujeres, una mujer que funda la Sociedad Teosófica en 1875, la cual se proponía difundir el saber oculto, creando un conglomerado de cultura ancestral y mística que conectaba directamente con el hinduismo, con el budismo y también con la sabiduría ancestral del Tíbet. Es esta mujer tan importante o tan interesante en el ámbito del ocultismo la que da lugar a esta sociedad, la Sociedad Teosófica, en el año de 1875, y después escribe un libro que será fundamental para comprender este tipo de estudios, que lleva por nombre Isis sin velo, ¿no? Que es un libro toral, insisto, un libro capital para entender los temas de la influencia del ocultismo en el siglo XX. Y es ella la que sienta las bases para la teosofía, para que pudiera hacerse esta doctrina del estudio de Dios, digamos, lo que viene a ser la teosofía, que, insisto, buscaba difundir el saber oculto y creían en un Dios universal, en un Dios para todos, más allá de las religiones, más allá de las doctrinas, más allá de los dogmas, un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios omnipresente, omnisciente, no muy diferente al de otras doctrinas, inclusive religiosas, pero sí amparado por el saber ancestral de estos conocimientos herméticos que yo antes mencioné. Y bueno, posterior al tema de Madame Blavatsky, vamos a tratar el tema de las hermanas Fox. ¿Quiénes fueron las hermanas Fox? Las hermanas Fox fueron dos, en particular Maggie y Kathy Fox, en el año de 1848 en Hydesville, Nueva York. Ellas dicen que escuchaban ruidos muy extraños. Estamos hablando pues del inicio del arranque de la época espiritista, y es necesario referir estos conocimientos para poder entender lo que sucedió con el tema de Madero, ¿no? Posteriormente. Entonces, ellas decían que en esta casa de Hydesville escuchaban sonidos, voces, ruidos, que se movían objetos y que ellas no podían explicarse de manera científica o de manera objetiva de dónde provenían todos estos extraños sonidos. Es a partir de esta época de las hermanas Fox en los Estados Unidos que empieza a ocurrir esta fiebre por efectuar sesiones espiritistas
a lo largo y ancho de los Estados Unidos y de ahí también para el mundo. Y son las hermanas Fox las que adquieren celebridad internacional por ser ellas las que en su casa efectuaban estas sesiones alrededor de una mesa. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en fotografías de época, ¿no?, del siglo XIX, donde se reúnen todos alrededor de una mesa para discurrir y platicar con los espíritus, en este caso, y los mediums. ¿Qué son los mediums? Los mediums son precisamente un vínculo, según el espiritismo, y para quienes quieran creer en esta situación, el medium es alguien que es un vínculo, como el nombre lo dice, un medio entre los espíritus y los vivos, y que utiliza a las personas para poderse comunicar, ¿no? Entonces, con los años, parece ser que las propias hermanas Fox reconocieron que algunos de los aspectos de lo que ellas habían afirmado como cierto se trataban de fraudes, que en realidad no habían existido, ¿no? Eran situaciones falsas que habían sido exageradas por los medios de comunicación de entonces, por los periódicos de entonces, y también por la cultura popular, por la cultura del rumor y del chisme, pues que siempre han existido, ¿no? Independientemente de esto, pues el caso de las hermanas Fox, cierto o falso, fraudulento o histórico, queda en la memoria cultural del mundo para poder conocer lo que ahí sucede. Me parece que la casa de las hermanas Fox en los Estados Unidos todavía hay una placa afuera de esa casa donde dice específicamente que en 1848 tuvieron lugar las experiencias de las hermanas Fox con los espíritus. Vamos ahora a platicar de Allan Kardec. ¿Quién fue Allan Kardec? Porque no es posible entender el tema del espiritismo si no entendemos antes, desde luego, quién fue Allan Kardec. Allan Kardec pues fue un personaje muy importante que llevó por nombre, su verdadero nombre era Hippolyte Léon Denisard Rivel. Él nace en 1804 en Francia y él fue un educador, un traductor, un filósofo que, por cierto, también escribió libros muy interesantes y tratados de educación que nada tienen que ver con el ámbito ocultista, ¿no? Esto me parece muy, muy extraordinario de decir, ¿no? Que este hombre ya tenía una trayectoria, ya era un educador muy connotado, ya era un traductor, ya era un filósofo, antes de incursionar en el tema del espiritismo. Entonces, es él el que luego cambia su nombre por el de Allan Kardec y funda la Sociedad Parisense de Estudios en Espiritismo, o de Estudios Espíritas, y también la Revista Espiritista o Revista Espírita. En 1857, Allan Kardec escribe su libro capital, que lleva por nombre El Libro de los Espíritus, que en ediciones o las ediciones que yo he encontrado al respecto de este hombre tan interesante, hay unas ediciones que tienen hasta 500 páginas, que son ediciones, digamos, más contemporáneas, donde yo he encontrado que tienen hasta ese número de páginas y que está integrado por 1019 preguntas. También, bueno, este libro tiene por objeto que las personas entiendan lo que es el espiritismo, lo que es la doctrina espiritista. Es decir, él en este caso nos dice su visión de Dios, nos dice qué es para él el bien, qué es para él el mal. Es un libro muy interesante, diría yo, para entender este tema, y quiero hacer una breve lectura de un fragmento del libro de los espíritus. Dice así, en los prolegómenos, dice así: fenómenos que escapan a las leyes de la ciencia común se manifiestan en todas partes y revelan en su causa la acción de una voluntad libre e inteligente. La razón afirma que un efecto inteligente debe tener por causa un poder inteligente, y los hechos han probado que ese poder puede entrar en comunicación con los hombres mediante signos materiales.
Interrogado acerca de su naturaleza, dicho poder declaró pertenecer al mundo de los seres espirituales que se despojaron de la envoltura corporal del hombre. Así fue revelada la doctrina de los espíritus. Las comunicaciones entre el mundo espírita y el mundo corporal se encuentran en la naturaleza de las cosas y no constituyen ningún hecho sobrenatural, razón por la cual existen vestigios de ellas en la totalidad de los pueblos y en todas las épocas. Hoy se han generalizado y son patentes para todo el mundo. Los espíritus anuncian que han llegado los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal y que por ser ellos los ministros de Dios y los agentes de su voluntad, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. Este libro es la recopilación de sus enseñanzas. Ha sido escrito por orden y bajo el dictado de espíritus superiores para establecer los fundamentos de una filosofía racional, libre de los prejuicios del espíritu de sistema. No contiene nada que no sea la expresión de su pensamiento y que no haya sido controlado por ellos mismos. Solo el orden y la distribución metódica de las materias, al igual que las notas y la forma de algunas partes de la redacción, son obra de quien ha recibido la misión de publicar. Entre los espíritus que han concurrido para la realización de esta obra, muchos vivieron en diversas épocas en la tierra, donde han predicado y practicado la virtud y la sabiduría. Otros no corresponden por sus nombres a ningún personaje cuyo recuerdo haya conservado la historia, pero de su elevación dan testimonio la pureza de su doctrina y su vínculo con los que llevan nombres venerables. Aquí está parte de los prolegómenos de este libro tan interesante que es el libro de los espíritus, que curiosamente es un libro y es una doctrina que nunca en ningún momento se encarga de hablar mal de ninguna religión ni de atacar a ninguna doctrina. Inclusive me parece, por el mismo Allan Kardec, que su doctrina del espiritismo tiene ciertas semejanzas con es amable, por así decirlo, con el evangelio, ¿no? Con el evangelio cristiano. No hay ninguna parte que diga o que le haga la guerra o que hable en contra de las religiones. Habla así que no son doctrinas a favor de ningún sistema, sino que son doctrinas para el hombre libre, digamos, ¿no? Entonces, en este libro, él menciona en algunos capítulos, en el capítulo primero, la concepción de Dios según el espiritismo, los elementos generales del universo, la creación, el principio vital y Dios y lo infinito. ¿Qué es Dios para el espiritismo? ¿Qué se debe entender por lo infinito? Se podría decir que Dios es lo infinito, pruebas de la existencia de Dios, en fin, varios temas que creo yo son muy interesantes, más allá de lo que podemos cada quien creer, de los credos de cada quien que son muy respetables. Yo creo que por cultura general, todo interesado en el tema de Madero y el espiritismo, pues tendría que darse una vuelta por este libro, que es el libro de los espíritus. Que más allá de todo, como digo, me parece un libro pues sumamente interesante. Entonces, vamos a platicar, bueno, como yo les decía también, está el ocultismo que llega esta mujer, volvemos otra vez a Madame Blavatsky, ¿no? Porque más adelante les voy a comentar como también en ciertos libros se habla de que Madero tenía influencia de la teosofía de Madame Blavatsky. No únicamente estaba influenciado por el libro de los espíritus de Allan Kardec, sino también, insisto, por la teosofía de Blavatsky y por otros conocimientos herméticos del ocultismo de la época. Y es Madero quien entra en contacto con este libro de Allan Kardec a su regreso de París, de su viaje a París, de Francisco y Madero, y es el que se convierte en un fervoroso defensor de la doctrina espiritista, no únicamente un defensor de la doctrina, sino además en un practicante abierto y denodado de la doctrina espiritista, como lo voy a comentar y demostrar más adelante. Quiero decir, bueno, hay libros, hay documentales, hay textos que prueban lo que hoy estoy diciendo y que algunos de ellos están en poder del Archivo General de la Nación, las propias memorias espiritistas de Madero o comunicaciones donde él da a conocer que se había convertido en un medium.
Esto es, que Francisco I. Madero era una suerte de medium escribiente, es decir, que él, entrando en una especie de trance, se ponía en contacto en una especie de catarsis con los espíritus que le dictaban, que le hacían dictados respecto a sus doctrinas, o lo que ellos querían, el camino que ellos querían que Madero siguiera, y Madero lo llevaba al papel. Era un medium escribiente, porque hay diferentes tipos de medium según la doctrina espiritista, ¿no? Está el medium que entra en un trance, que empieza a hablar, o que a través de él se comunican, aparentemente. Siempre seremos la duda filosófica, siempre la promoveremos, ¿no? El escepticismo, con el afán de entender, ¿no? De ir más allá. Nunca creeremos a pie juntillas lo que nadie nos dice, ¿no? Hay que investigar y hay que ir más allá de lo que nos dicen los libros. Pero en este caso, como yo les decía, no está en juego probar si los espíritus existían o no, sino el hecho histórico como tal, que es inobjetable, ¿no? Entonces, surgen las comunicaciones de Madero, o los diarios espiritistas de Madero. ¿Qué son estos diarios espiritistas? Pues como lo he dicho antes, son las memorias donde Madero da a conocer cuál era la voluntad que los espíritus le decían a través del trance en el cual él entraba, y se ponía a escribir estos dictados que le hacían los espíritus, en particular los espíritus de Raúl y de José Ramiro, que eran dos espíritus que se comunicaban con él, y el espíritu de Raúl era de un hermano fallecido en circunstancias trágicas tiempo antes, y también los espíritus de José Ramiro. Entonces lo que hacía Madero es ponerse a escribir la voluntad y lo que ellos comentaban que Madero tenía que hacer. Y es así como estos diarios se convierten realmente en el primer ideario político de Francisco I. Madero, ¿no? Es sorprendente darnos cuenta que no habría existido el Madero revolucionario de no ser por estos diarios espiritistas, porque Madero tenía la creencia férrea de que él era un instrumento de la providencia. Así lo quiero manejar, ¿no? Que él era un instrumento de la providencia que tenía que cumplir una misión muy alta y muy elevada, que tenía que ver con liberar al país de las cadenas que oprimían al país, en este caso durante el porfiriato, y que tenía que cumplir esa gran misión incluso más allá de su vida, de su propia vida, ¿no? Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez en Abrazando Nuestra Cultura. Todos los jueves subió su precio porque al final Walmart me la dejó ir con el costo de envío. Somos la alternativa más que todo por cultural. eso y por las cancelaciones que hizo. Un desmadre Walmart la neta para pedidos en Estados Unidos. Pero aún así es una pieza que la verdad está La bien Liga buscada. MX se juega en Ya nuestra no va a haber sintonía. stock. El equipo de Cadena Alternativa Y sí Deportes se va a te hará estar saturar al luego. filo de la O sea, butaca siento con que luego cada también una de le va a nuestras buscar. narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. Cadena Alternativa Deportes abre un espacio al deporte del Estado de México. Semana a semana escucha las cápsulas informativas de Alejandro Flores Mata, la voz más cercana a la actividad mexiquense. Somos la Alternativa Deportiva. La
La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estamos viendo una imagen que dice Madero y el espiritismo. Esa imagen es de una revista de los años 70 que se llamó la revista Duda, que a lo mejor alguno de ustedes la llegó a conocer, esa revista. La revista Duda era editada por Guillermo Mendizábal Lizalde y de la editorial Posada. Esta editorial Posada, pues bueno, estamos hablando de la fiebre, de otra fiebre del ocultismo que fue en los años 70. Después de la llegada de un libro también fundamental para entender el ocultismo, que tuvo un segundo aire en esa época y que se llamó El Retorno de los Brujos. Después del Retorno de los Brujos, pues viene el segundo aire en el mundo del espiritismo, ya no únicamente en el siglo XIX, sino en los 70s, y todo esto del New Age, todas estas filosofías, también en la música, la psicodelia, y llega que la revista Duda, de editorial Posada, da a conocer esta publicación que se llama Madero y el espiritismo, de José Natividad Rosales, que dice La cara oculta de Madero, correspondencia desconocida, trabajos sobre Allan Kardec y otros. Entonces, bueno, mucho se habla de los libros que hoy existen sobre el espiritismo de Madero, sus diarios espiritistas, o las comunicaciones de Madero, como les quieran ustedes llamar, pero realmente me llama la atención que este libro se publicó mucho antes de los libros que hoy conocemos sobre Madero. Entonces, Madero escribe sus diarios espiritistas y sus comunicaciones. Las comunicaciones son, en el ámbito espiritista o del ocultismo, es donde los espíritus se comunican a través de los médiums escribientes y manifiestan su voluntad o sus comentarios en cuanto a diversos temas, ¿no? Entonces las comunicaciones las empieza a redactar Madero mucho antes de ser el Madero revolucionario que todos conocemos después, mucho antes incluso de que se publicara la Asociación Presidencial de 1910, mucho antes de que se fundara el Partido Antireeleccionista. Llegan esta redacción, Madero empieza a escribir lo que él dice que es la voluntad de los espíritus, que los espíritus le dictan en estado de trance. Entonces, estos dictados empiezan a ser escritos a partir de 1901 y de ahí en diferentes periodos, ¿no? En estos escritos a Madero se le dice que es un predestinado, como yo ya lo mencioné, y Madero de verdad llega a creer que él tiene esta misión tan grande de liberar al pueblo de las cadenas de la opresión y de la dictadura, porque es un hombre preparado para una causa superior por la providencia. Entonces, voy a leer un fragmento, si ustedes me permiten, de las comunicaciones de Madero, que no es otra cosa que, según él, la voluntad de los espíritus que le dieron a conocer a través de estos textos que son de puño y letra del propio Francisco y Madero, y que yo escogí de 1907. Dice así: noviembre 6, 1907. En esta época, los espíritus, quiero decir antes, que le hablan a Madero en primera persona, ¿no? En esta época, cuando tu espíritu está en calma,
puedes estudiar la historia de tu patria y de otros países con gran provecho, porque además de que puedes reconcentrarte mejor, sacarás deducciones más exactas, porque no estarás bajo la influencia del ardor del combate. Esas deducciones serán las que te sirvan de base para tus planes, tus resoluciones, y ya comprenderás que entre más bien meditado esté el plan, tienes más probabilidades de triunfo. Pues en la lucha no harás sino desarrollar tu plan, y aunque tú te crecerás mucho desarrollando de un modo portentoso tus fuerzas, estando estas mal dirigidas, no obtendrán el mismo resultado que si estuvieran dirigidas sabiamente y obedeciendo a un plan meditado con calma. Para lograr esto, es bueno que todos los días te pongas a escribir tu opinión, tu juicio sobre todo lo que leas. Arregla cuadernos de esos foliados para que llenes un diario con tus impresiones. Eso te servirá de un modo admirable para fijar en tu imaginación los puntos más importantes de la historia que quieras retener en la memoria. Te servirá para acostumbrarte a ser más profundo en tus observaciones, más preciso en tus deducciones, más claro en expresarlas. Esta práctica te servirá de un modo maravilloso para elevarte más, para prepararte mejor al cumplimiento de tu misión. Leo otro fragmento de 1907, noviembre 15 de 1907. Tú, en las condiciones excepcionales en que te encuentras, estás llamado a prestar importantísimos servicios a tu patria. Era pues indispensable ponerte en condiciones de luchar ventajosamente a fin de asegurar el éxito, el triunfo final de la causa. Ahora sí, estamos ya seguros de tu triunfo, pero no hay que dormirte en tus laureles. Noviembre 28 de 1907. Querido hermano, dedícate a tu estudio de la historia de México. También puedes dedicar algunos ratos para que te prepares trabajos para el Congreso Espírita, a fin de que tomes una parte importante en él y te acostumbres a hablar en público. Eso te servirá después de mucho, pues ya tendrás confianza en ti mismo y tendrás dominado al público. Ya podrás hablar con tanta facilidad en público como lo haces en privado. Bueno, acabo de dar lectura aparte y a fragmentos de las comunicaciones de puño y letra escritas por Francisco I. Madero, fragmentos de las comunicaciones espiritistas, donde él decía dialogar, decía ser el depositario de la voz y la voluntad de los espíritus de José Ramiro y de Raúl, que se comunicaban a través de él en su categoría de médium escribiente, y lo fueron preparando para los hechos que él mencionaba. Estamos viendo que sorprendentemente esto es de 1907, pero hay algunos que son de 1901, y en él vamos viendo cómo va evolucionando ese Madero líder, que se va preparando, que va leyendo discursos, que va preparándose en cuanto al tema de la historia de México, que se vuelve un lector asiduo, y que en sus propias memorias el mismo Madero llegó a reconocer que fue el espiritismo lo que le dio la fuerza para él irse preparando para el liderazgo que después tendría que demostrar. Entonces me parece interesante, más allá de que creamos o no en el tema del ocultismo, definitivamente, como dijo Galilei, ¿verdad?, cuando fue amenazado y torturado por sus doctrinas científicas, cuando dijo, y sin embargo se mueve. Pues sí, en el tema de Madero también, y sin embargo se mueve, algo hay ahí, ¿no? Algo hay ahí que a los estudiosos del tema histórico, a los que somos amantes de la erudición, nos invita a revisar, que algo se estaba gestando en esa época, que algo estaba pasando en esa época, que en la época de Madero fue un elemento más de ese boom, insisto, histórico que fue del ocultismo, y que es heredero también cultural y político, como lo iremos viendo a lo largo de esta conversación, de la Revolución Francesa, como ya lo hice, y de que se aflojaran esos cilicios y esos apretados corsés de la Europa victoriana, ese moralismo y esas doctrinas, y que el ocultismo fue la manera en que estos hombres o estos doctrinarios de esta clase de ideas rebatieron las nuevas doctrinas, tanto pues de las diversas religiones, entre ellas el catolicismo y también el protestantismo, como lo dije a principios de la charla, ¿no? Era una forma de interpelar, lo establecido, una forma de interpelar los dogmas, y pues así se da este boom, como también ya lo comenté. Entonces, es sorprendente ver cómo este contexto providencial, diría yo utilizaría la palabra providencial, está
están impelidos estas comunicaciones donde se ve que estos espíritus, en caso de haber existido, le dictaban a Madero lo que tenía que hacer, por qué camino tenía que andar como revolucionario, como ideólogo y como intelectual. Las acechanzas, las intrigas a las cuales se iba a exponer y las que él mismo tendría que superar. También, pues todo esto es un tratado, pero verdaderamente al leer uno las comunicaciones, los diarios espiritistas de Madero, escritos por él de puño y letra, se da uno cuenta de que todo esto es en realidad un ideario filosófico de un hombre que creía fervientemente estar preparándose para un gran suceso que después aconteció, como fue la Revolución Mexicana, posteriormente, ¿no? Entonces, quiero leer otra parte de las comunicaciones, si me permiten ustedes, de los diarios espiritistas de Madero. Abril 8, 1908. Ya arrojaste la flecha. Loco serás si intentas detenerla. Lo único que te queda ahora es prepararte convenientemente para esperar las consecuencias. Lo que necesitas es armarte con todas las fuerzas, con toda la energía, para vencer en la lucha que ya has entablado y que de ningún modo podrás evitar. Ya sabes por dónde debes de principiar. Ya sabes que la conquista de la fuerza será la que te asegure el triunfo. Ya estás cerca de esa gran batalla. Si triunfas en ella, será la victoria de óptimos frutos. Será el principio de una serie de triunfos y entonces sí, puedo asegurártelo enfáticamente. Podrás estar seguro del triunfo definitivo, de la realización de todos tus ideales y seguramente cumplirás con la misión que te has impuesto y sobre la cual tenemos cifradas tantas esperanzas, la evolución de esta parte de la humanidad. Aquí yo lo que encuentro en este afán providencial de estos textos tan interesantes, que son históricos, que Madero creía que la Revolución Mexicana tenía que ser un gran suceso dentro de la evolución, de la escala evolutiva de la humanidad. Es decir, para Madero, la revolución no nada más era un hecho aislado, no nada más era un hecho social, no nada más se trataba de luchar contra la autarquía del dictador Porfirio Díaz, sino que era un hecho espiritual, era un hecho para él filosófico, y por lo tanto me parece muy interesante. Y bueno, quienes amamos la historia y los libros sabemos que Madero no es el único personaje que se inclinó por esta clase de estudios. Hubo muchos. Se habla de Alejandro Magno, se habla de Julio César, se habla de los grandes emperadores romanos y de los reyes de diferentes dinastías europeas que consultaban a los brujos, a los hechiceros, o los emperadores que consultaban a los oráculos. En la Ilíada de Homero hay un episodio donde se habla de la adivinación con los muertos, de la nigromancia, y que tenemos que hablar de la nigromancia. Pues bueno, en los antiguos etruscos se dice que ellos consultaban las vísceras de los animales y en ellas los espíritus les revelaban diferentes situaciones o les profetizaban situaciones que iban a pasar, ¿no? Probablemente los etruscos heredan a los romanos esta situación de creer en los espíritus y bueno, con los años se va renovando, va cambiando a través de la historia la manera de comunicarse hasta que llega la doctrina espiritista de Allan Kardec, que creo yo que es una manera de perfeccionar toda esta amalgama de conocimientos ocultistas hasta lograr esta doctrina, que no es cualquier cosa, la doctrina espiritista. El libro de Allan Kardec está considerado uno de los libros más influyentes de la historia, y también, bueno, fue indexado por el Vaticano en uno de los, fue inscrito como libro prohibido también por el Vaticano, lo cual me llama la atención porque en realidad en ninguna parte yo creo que esta doctrina espiritista es muy afable con el evangelio cristiano. No estoy diciendo que sea lo mismo, son cosas diferentes, hay que entenderlo así, pero yo creo que más bien el afán en este caso de inscribirlo en el índice de libros prohibidos se debe más bien a una lucha de conciencias, ¿no? A una lucha histórica por la lucha por el control de las conciencias más que por otra cosa, y por el temor de que la doctrina espiritista, que tenía un poderoso auge en el siglo XIX y de ahí en el XX y en adelante, con cientos de miles de personas en el mundo que se inscribieron en estas doctrinas y las practicaron, y que de alguna manera pues podría representar para cierta parte de la jerarquía religiosa una amenaza, ¿no? Una amenaza más política y de conciencias
que una amenaza real filosófica de fondo, ¿no? Entonces, la influencia de el espiritismo en Madero. Ahora vamos a entrar ya al detalle de los temas también históricos de lo que es el partido antirreeleccionista. Ahí es donde yo ya veo, yo distingo que empieza la lucha de Madero posterior, ¿no? Las lecturas que yo hice, que acabo yo de hacer de las comunicaciones de Madero, y él decía que el espíritu de Raúl, su hermano fallecido trágicamente, y de José Ramiro se comunicaban a través de él y lo invitaban incluso a que no tomara alcohol, a que leyera, a que no perdiera el tiempo en situaciones banales, a que fuera un hombre de moral, que practicara la ética, los valores cristianos incluso, y que el propio Madero dice que él se volvió un hombre de bien a partir del espiritismo en sus memorias, ¿no? Esto hay que decirlo. Me pareció sumamente interesante que el propio Madero lo dijera. Entonces, ¿cómo es que llega? Vamos al tema siguiente, que es la influencia del espiritismo del Madero revolucionario. ¿Cómo es que se distingue la influencia ya del espiritismo ya galopante, ¿no? En los textos de Madero y en su posterior ideario político? Esto es a través de la fundación del partido antirreeleccionista en 1909, donde yo ya veo que los idearios, en la redacción de los principios, digamos, básicos y fundamentales del partido antirreeleccionista, se ve la mano del espiritismo en algunos fragmentos, y uno de ellos es el que voy a leer a continuación. Y dice así, y me refiero desde luego a una parte, un fragmento muy breve de los principios del partido antirreeleccionista que fundó Francisco I. Madero. Y dice así: en una sociedad en la cual se ve constantemente premiado el éxito, aun en el caso de que sea obtenido por medio del crimen, qué extraño es que únicamente se preocupe por obtener el éxito a todo trance. Las virtudes, que son fuerzas del espíritu para desarrollarse, necesitan del ejercicio. Y sí, aquí en nuestro país se castiga a los ciudadanos porque se preocupan por el progreso de la patria y por su bienestar. Si se les viera como enemigos del gobierno porque se dejan llevar por sentimientos de humanidad e indignados protestan contra los atropellos o atentados de que son víctimas sus demás hermanos, y por último, si se les encarcela y se inicia contra ellos una guerra sorda y exterminadora por el solo hecho de que la actual administración le marcan sus hierros, qué raro es que un pueblo educado así llegue a perder toda noción de fraternidad, de unión, de amor a las instituciones y muy pronto también a la patria. Esta es la pregunta que se hace en la redacción de los principios básicos del partido antirreeleccionista, donde al hablar de fraternidad, donde al hablar del espíritu, donde al hablar de la unión, de la sabiduría, todo este contexto de esta moral muy propia de Francisco I. Madero, pues es imposible no asomarse a las comunicaciones que yo les leí algunos fragmentos, donde igualmente se habla del bien común, se habla de la moral, se habla de conceptos muy elevados, de educar a un pueblo que no es un pueblo malo, sino que es un pueblo necesitado, un pueblo sumido en la desgracia, tras 30 años de gobierno de un dictador, que bueno, también hay que decir, y esto hay que colocarlo para alejarnos de lo que decía el historiador Luis González y González, la historia de bronce, ¿no? La historia tiene diversas connotaciones, y no la historia es siempre la que nos cuentan los libros de texto, ni la historia oficial, sino que para entender la historia hay que bajarla del nicho, hay que bajar a los héroes de los nichos para poderlos entender en su justa medida, ¿no? Entonces, la influencia del espiritismo ya lo vemos aquí en la fundación del partido antirreeleccionista, y luego en un texto fundamental que será el denominado La Sucesión Presidencial. La Sucesión Presidencial, que es un libro de Madero, donde también da a conocer su ideario político. Me parece un libro, yo lo estuve leyendo hace algunos minutos todavía, lo he estado consultando en los minutos previos a esta conferencia, y me parece que La Sucesión Presidencial, en 1910, libro de Francisco I. Madero, es un texto que trae de todo, trae desde historia, habla del virreinato, de la época colonial, de la época independiente,
y es de alguna manera el grito desesperado de un hombre como Francisco I. Madero, que era el gran, digamos, pues el gran agitador del pueblo de México y uno de los máximos ideólogos de la Revolución Mexicana, tan es así que ha sido llamado con justicia el apóstol de la democracia, ¿no? Entonces, hoy quiero leer un fragmento donde yo al inicio de esta conferencia hablé de la Revolución Francesa, se platicó de la Revolución Francesa y de la influencia en lo que sería pues, el auge posterior, ya posterior en el siglo XIX, de lo que fue o ha sido el ocultismo. Y hay una parte donde Madero, en este libro, la Asociación Presidencial, habla precisamente de la Revolución Francesa, se queja del virreinato porque él consideraba, como otros historiadores, como hoy lo sabemos, que el virreinato sembró el terror en México y el totalitarismo, ¿no? Entonces, él en este fragmento que voy a leer, Madero hace un homenaje al clero, a la jerarquía católica de mexicanos o de criollos que lucharon por la revolución. Él los llama integrantes del clero bajo, es decir, no del alto clero, que estaba reservado pues, a los, o las altas clases, que estaban reservadas las grandes responsabilidades pues, a los españoles, ¿no? Él se refiere al clero bajo, ¿no? Y dice así, el clero bajo, compuesto de mexicanos, adivinó que los principios sublimes proclamados por la Revolución Francesa estaban de acuerdo con el espíritu de la doctrina cristiana, y todos comprendieron que si los conquistadores y los que por 3 siglos habían dominado este continente no se apoyaban en otro derecho que el de la fuerza para ejercer sus vejaciones, era imprescindible recurrir al mismo poderoso argumento para sacudir tan pesado yugo. Por este motivo, vemos al bajo clero mexicano tomar una parte tan activa en nuestra guerra de independencia, en cuya empresa fue ayudado eficazmente por el amor y la confianza de las masas que ciegamente lo seguían, porque comprendieron que si esos hombres virtuosos habían cambiado la sotana por la espada, era para mejor defender sus derechos, castigar a sus amos insolentes y liberarlos de tan oprobiosa servidumbre. Entonces, en esta parte que acabo yo de leer de este libro, La sucesión presidencial de Madero, pues vemos que ahí menciona otra vez el tema en un contexto otra vez providencial, se habla de la virtud, se habla de la liberación a través de la espada, se habla de lo propio de la dictadura, se habla de la moral cristiana, ¿no? Madero era un católico, desde luego, cristiano por ende, pero ante todo, pues un doctrinario y un seguidor de la doctrina espiritista, como él mismo lo reconoció y como lo hemos visto a través de la historia y de los propios textos que yo he leído. Entonces, hay un libro, quiero pasar a hablar de un libro que a mí me interesó mucho y que yo les recomiendo a ustedes. Lleva por nombre El espiritismo seduce a Francisco y Madero. Es un libro editado por Conaculta, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 2003, y cuya autora es Yolia Tortolero Cervantes. Este libro es básico para entender la manera en que Francisco y Madero se vinculó al espiritismo, cómo el espiritismo sirvió para que Madero se separara, como ya lo dije, como el gran revolucionario que fue, el gran intelectual, ideólogo y hasta místico, diría yo, místico de la revolución, ¿no? Dice la escritora Yolia Tortolero Cervantes que el espiritismo llegó a Madero mucho antes que cualquier otra ideología. Madero ya era un espiritista en 1901, e incluso muy probablemente antes que escribir la sucesión presidencial, ¿no? Entonces, él dice que Madero era ya el convencido espiritista, el convencido doctrinario espiritista, el convencido practicante, médium espiritista escribiente, antes de cualquier hecho histórico, antes inclusive que la propia revolución, ya en su aspecto toral, digamos, o climático de 1910. Entonces, yo recomiendo mucho este libro porque además la autora menciona cómo Madero
fue un partidario de la libertad de cultos. Él nunca censuró la libertad de cultos ni la libertad de credos en México, sino que él inclusive, según la propia autora, permitió que el Partido Católico de México se estableciera. Nunca los quiso censurar, ni mucho menos, pero también menciona que este partido, el Partido Católico, traicionó a Madero, precisamente según la autora, por sus ideas espiritistas, porque Madero empieza a llevar el ideario del espiritismo, toda esta influencia, intenta llevarlo pues a la realidad, ¿no? A la realidad de un México revolucionario que venía de las guerras intestinas, de las guerras internas, de las guerras civiles, de todo esto, y es ahí donde estas ideas que para muchos parecían extrañas, extravagantes, como el hecho de que un hombre cerrara los ojos, se dejara ir por un trance o por una catarsis y dijera que los espíritus guiaban sus pasos, ¿no? Esto desde luego que siempre sonará muy extraño, tanto antes como hoy día, ¿no? Entonces, según la escritora Tortolero, Madero hizo lo posible porque los que practicaban el espiritismo como él aumentaran su esfera de influencia dentro del gobierno, ¿no? Aún apoyando, financiando reuniones espiritistas y publicaciones. Y fue esto lo que provoca que el Partido Católico, al cual Madero también respaldó, según esta escritora, se divorciara al final de las ideologías de Madero por no considerarlo acorde con la doctrina o con los dogmas católicos, y es ahí cuando rompe con Madero y apoya a Victoriano Huerta en el golpe de Estado y en su gobierno dictatorial. Entonces, yo insisto en que ustedes lean el libro de esta escritora tan interesante como es Yolia Tortolero Cervantes. Hay varios libros sobre Madero, los que ya conocemos sobre historia. Está de la múltiple utilización de la historia, de Luis González y González. Hay otros libros, hay un libro de Stanley Ross, que es Francisco y Madero, apóstol de la democracia mexicana, Madero y la Revolución Mexicana. También es un libro muy interesante. Está el libro de Enrique Krause, que es Místico de la Libertad, Francisco y Madero. Y están otros libros que al final también voy a recomendar. Y bueno, también Madero, hay que decir, no es el único personaje de la historia de México que consulta a los espíritus o que es atrapado por esta fiebre del espiritismo en el siglo XX, sino que hay otros, como el propio Plutarco Elías Calles, como también lo menciona el escritor Ignacio Solares en su libro denominado El Jefe Mágico. En este libro, Ignacio Solares pues nos da a conocer, que además es un extraordinario escritor, nos da a conocer las prácticas espiritistas de Plutarco Elías Calles. Quiere decir que Francisco y Madero no fue el único, fueron muchos los personajes que estaban metidos en todas estas prácticas, ¿no? Y desde luego hay un libro que después publicó José Gil Olmos, que me parece que se llama Los Brujos del Poder. En Los Brujos del Poder se menciona cómo muchos políticos de México ya en el siglo XX han participado en reuniones desde santería, desde brujería, desde hechicería, a muchísimas prácticas para poderse perpetuar o sostener en el poder, ¿no? Pues son libros interesantes, más allá de si creemos o no en estas situaciones esotéricas ocultistas, pues con el afán de la cultura yo creo que es válido conocer de todo, ¿no? Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez
en Abrazando Nuestra Cultura. Todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la alternativa deportiva. Estás sintonizando la radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Vamos a la parte final de la conferencia, que es... Bueno, antes de cerrar me gustaría comentar que respecto a la Revolución Francesa, cuando rueda la cabeza de Luis XVI durante la Revolución Francesa, pues parecía haberse cumplido el vaticinio de Jacques de Molay, ¿no? ¿Quién fue Jacques de Molay? Jacques de Molay fue uno de los el gran maestre de la Orden Templaria. ¿Cuál fue la Orden Templaria? Pues bueno, la Orden Templaria es como se le conoce a una orden que yo creo que ustedes han oído nombrar, porque pues está en los libros, está hasta en las películas, ¿no? Los templarios pues eran defensores, eran caballeros, era se puede decir una cofradía caballeresca que tenía por objeto durante las cruzadas defender Tierra Santa. Entonces, Jacques de Molay fue considerado el último gran maestre o líder o cabeza de los templarios en Europa, que fue ejecutado por orden del rey Felipe IV de Francia, o Felipe el Hermoso, también conocido como Felipe el Hermoso. Fue ejecutado en la hoguera frente a Notre Dame en 1314, ¿no? Por orden también del entonces Papa Clemente y de este rey, del rey Felipe, el rey Felipe el Hermoso. Supuestamente, Jacques de Molay habría lanzado una maldición contra los monarcas de Francia, y algunos seguidores de estas creencias y de estas creencias ocultistas vieron tras rodar la cabeza de Luis XVI, de este monarca absolutista de Francia, vieron cumplido el vaticinio, porque supuestamente Jacques de Molay habría lanzado una maldición tremenda desde la hoguera ante los contra la monarquía francesa, que pareció haberse cumplido precisamente, o que muchos quisieron ver como parte del vaticinio, la llegada de la Revolución Francesa y la entrada en desgracia de los reyes, ¿no? De la monarquía y todo lo que después se vivió. Y bueno, volviendo al tema de Madero, vemos aquí unas caricaturas precisamente que están apareciendo en pantalla. Vemos una caricatura que lleva por nombre Juego Político, donde el autor de estas caricaturas era un hombre de nombre Ernesto García Cabral. Le decían el Chango García Cabral, que fue un gran caricaturista mexicano.
creó estos cartones que son muy duros, ¿no? Que son demoledores contra Francisco y Madero, donde decía que Madero era una suerte como de que ejercía una suerte de travestismo político, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que para muchos primero era un hombre muy honorable, de una familia muy notable, cuando le convenía era un gran defensor de la justicia, cuando le convenía se ponía el traje y las carrilleras de revolucionario, y cuando le convenía se sentaba en la mesa y decía ser el emisario de los espíritus, ¿no? Pero es un cartón demoledor, ¿no? De un hombre que fue muy crítico con el poder y que fue muy crítico con Francisco y Madero, como fue este caricaturista Ernesto García Cabral, alias el Chango García Cabral, ¿no? Entonces, me parece que hay otro cartón también de Madero, donde él aparece con un vestido como revolucionario, y ahí podemos ver la parte final de esta conferencia, donde entra pues mi opinión personal, ¿no? Madero, un hombre de muchos contrastes, ¿no? De muchas contradicciones, un hombre que decía que él lo dice en sus propios textos, ¿no? Tanto en sus comunicaciones como en sus idearios políticos, como en la asociación presidencial. Él habla de haber sido un hombre que pertenecía indudablemente a una clase muy alta, donde su familia pues no tenía conflictos con el entonces dictador Porfirio Díaz, donde a él le hubiera sido muy bien permanecer en su estado, digamos, en su zona de confort, pero que él, al entrar en contacto con los espíritus, decide convertirse en un revolucionario, decide convertirse en un intelectual, decide convertirse en el gran ideólogo o apóstol de la Revolución Mexicana por consejo de los espíritus, ¿no? Esto es lo que el propio Madero decía en sus memorias, ¿no? Entonces, vemos que hay un Madero antes y un Madero después. Está el Madero, digamos, de la clase alta, el Madero que se ocupaba de las cosas de familia, el Madero que se ocupaba de las riquezas y del producto de esa riqueza, de esa clase alta, el Madero burgués, por decirlo de alguna manera. Luego llega el Madero ideólogo, el Madero perseguido por la dictadura de Porfirio Díaz, y ese mismo Madero, detrás de esos mismos facetas de Francisco y Madero, distinguimos siempre al Madero espiritista, ¿no? El Madero que nunca deja de comunicarse con los espíritus, el Madero que siempre habla de que el país debe de vivir un gran cambio, para que en las pocas manos donde se encuentra la riqueza, donde la política y los políticos se convirtieron en gobiernistas, en funcionarios administrativos, y no en verdaderos promotores de la causa libertaria, ni de la causa moral del pueblo, para la victoria ética y moral del pueblo de México, y es ese Madero el que rompe las cadenas, ¿no? Pero ese Madero no es otro que el Madero espiritista, ¿no? Haciéndole honor a la historia y haciéndole honor a la razón, ¿no? Entonces, es imposible separar a ese Madero espiritista de los otros Maderos. Más bien, los otros rostros o facetas de Francisco y Madero proceden todas del Madero espiritista, ¿no? Esto es conveniente entenderlo y saberlo también con afanes históricos y por cultura. Entonces, vemos estas caricaturas muy duras, donde en una de ellas, precisamente lo que el texto de García Cabral contra Madero es que en una aparece Madero vestido de revolucionario, y en otra aparece con los pantalones prácticamente a media rodilla, ¿no? Entonces en uno dice el texto como esperábamos verlo, y en otra dice como en realidad lo vimos, ¿no? Una manera como de burlarse, de satirizar la conducta de Francisco y Madero, ¿no? Que por muchos ya lo veían en aquellos tiempos como una suerte de un hombre loco con afanes mesiánicos, ¿no? Para muchos, para sus detractores, especialmente para sus detractores políticos, y también para la prensa establecida o la prensa gobiernista en esa época, que lo atacaba duramente, precisamente por lo que ellos consideraban que eran sus ideas extravagantes, ¿no? Como esto de la práctica del espiritismo. Y pues bueno, aquí está, ¿no? Aquí está aquí vemos otra vez, ¿no? La caricatura. Ahí está, ¿no? Vemos un Madero con sombrero, con carrilleras, con una escopeta, con el fusil, con el pecho erguido, como todo un héroe de la Revolución Mexicana, como el pueblo lo esperaba ver y recibirlo tras el triunfo de la Revolución de 1910. Y luego vemos al Madero desgarbado,
muy avejentado, calvo, enflaquecido, tembloroso, con bastón en la mano, un Madero muy, muy desgastado por toda la suerte de cosas que habían acontecido, ¿no? Por la persecución política, por todo esto, pero el afán de la caricatura de Ernesto García Cabral, pues era satirizar y burlarse de la imagen de Francisco I. Madero, que creo que lo logró muy bien, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar esta conferencia leyendo un fragmento más de las comunicaciones de Madero, ¿no? Y dice así: 1908, noviembre, nuevamente los espíritus, o lo que Madero distingue como los espíritus, le hablan en primera persona. Querido hermano, nuestros esfuerzos están dando resultados admirables. En toda la República y en todas partes se nota cierto fermento, cierta ansiedad que tu libro va a calmar, a asentar, y que tus esfuerzos posteriores van a encauzar definitivamente. Cada día vemos claro el brillante triunfo que va a coronar tus esfuerzos. Ahora sí podemos asegurarte, sin temor de incurrir en un error, que el triunfo de ustedes es seguro en la primera campaña. El general está cometiendo torpeza sobre torpeza, y es que está poderosamente sugestionado por nosotros. Queremos que no vaya a ser un obstáculo para el restablecimiento de la libertad en mí. Ahora podemos ejercer grandísima influencia sobre él, porque ya no tiene el vigor de antes y su energía ha decaído considerablemente. A la vez que las poderosas pasiones que lo movían han amortiguado con los años, ni los que lo rodean sienten el apego a su persona que sentían hace algunos años, pues con tanto tiempo de poder absoluto se ha hecho cada día más déspota con los que lo rodean, que le sirven por miedo, por interés, pero no por amor. Y bueno, para muchos Madero pues fue un hombre que no escuchó a los, que tuvo grandes errores políticos, que tuvo grandes desaciertos en la recta final, antes de ese funesto golpe militar en la Decena Trágica, que no escuchó las advertencias de su hermano, Gustavo Madero, cuando le dijo que debía de cuidarse de un general traicionero y alcohólico como era Victoriano Huerta, que no escuchó las voces de la conjura que estaban a su alrededor, a pesar de haber sido él el titular del Poder Ejecutivo y el depositario de las esperanzas en esa revolución que él mismo ayudó a gestar. Y para muchos críticos de Madero, pues se equivocó al no ver lo que pasaba, pero muy probablemente pues, ese Madero estaba en realidad pues escuchando la voz de los espíritus que le seguían diciendo que él era un predestinado, que él era un prohombre, que él era un hombre destinado a grandes cosas, y que sin duda ese gran destino le reservaba inclusive su gran sacrificio, el sacrificio de su propia vida, hasta donde Madero llegó, y como fue su causa final, su trágico final que ya todos conocemos tras el golpe militar de la Decena Trágica, ¿no? Donde falleció asesinado vilmente junto al vicepresidente Pino Suárez, ¿no? Entonces, quiero recomendar finalmente los libros que son los que yo he leído. Sobre Madero he leído varios, pero los que tratan el tema de Madero y el espiritismo en particular, que son precisamente el libro que yo había mencionado, de Yolia Tortolero, que lleva por nombre El espiritismo seduce a Francisco I. Madero. El espiritismo seduce a Francisco I. Madero. Y el siguiente es otro libro también muy recomendable, que lleva por nombre Madero el Otro, de Ignacio Solares. Estos son los dos libros que yo recomendaría para que ustedes puedan entender a Madero, a ese Madero que en su propia voz encarnaba los ideales del espiritismo, y que al final de cuentas, aunque logró que la Revolución Mexicana tuviera lugar y provocó este gran cambio en la sociedad mexicana del siglo XX, al final no pudo conseguir que esa revolución lograra la justicia social, ¿no? Porque la revolución luego a través de los años
cuando se constituye el Partido Nacional Revolucionario, que después sería el Partido Revolucionario Institucional, pues no logró. México siguió en las guerras intestinas, México siguió sufriendo el descontento de la desigualdad, de la autocracia, del poder en manos de algunos cuantos, de la injusticia. La injusticia no terminó en México, la injusticia no acabó con Madero, desde luego, como ya lo vimos, ni tampoco con la llegada de los caudillos posteriores del Maximato. Sí hubo una gran revolución cultural en el país a partir del nacionalismo revolucionario, eso hay que decirlo, de personajes como Vasconcelos y otros personajes como Martín Luis Guzmán, como grandes hombres, como Jaime Torres Bodet, herederos de ese nacionalismo revolucionario en los libros, en las letras, en la cultura, ¿no?, en la educación. Pero ese México de la justicia social, debemos de pensar que ese México pues no ha llegado, no está ahí todavía. Y haciéndole honor al ideario de Madero y lo que él mismo decía en sus memorias, pues ese México, creo yo, como una reflexión final, yo diría que ese México no puede venir del poder. Esa idea de ese México libre de las cadenas, de la ignorancia, de la ignominia, de la injusticia, no puede venir ya desde ningún poder instaurado desde arriba, ¿no? Ese México tiene que ser liberado por el propio país, ese despertar debe venir de la propia sociedad. No puede venir de ningún potentado, no puede venir de ninguna persona con afanes mesiánicos, ¿no?, sino que debe venir de la propia causa social. La sociedad debe de liberarse a sí misma. Es la sociedad la que debe romper las cadenas de cualquier clase de ignorancia, ¿no? Y es la sociedad informada, una sociedad educada, culta, informada, será la única que podrá romper las cadenas de la injusticia, ¿no? Eso es lo que yo podría decir como parte final de esta conferencia. Entonces, dicho lo anterior, les agradezco mucho su atención. Te agradecemos mucho, Aldo, y pues algo más que quieras aseverar, y nos vemos pronto en una siguiente conferencia. Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias por tu apoyo, por el apoyo de la Intimidad Cultural, TV Pozos y todos los canales que tú apoyas, ¿no?, que tú sacas adelante siempre con tanto esfuerzo. Ahora sí que muchas gracias por haberme ayudado a preparar esta conferencia, porque no lo habría podido hacer sin tu apoyo, ¿verdad? Y sin tu amor a la cultura, a las artes. Qué bueno que hay estas iniciativas, yo estoy muy contento por eso, porque pues no hay pretexto, ¿no? Si bien es cierto que a veces la gente no quiere salir a la calle a escuchar una conferencia de un tema tan extravagante como este, imagínate, han de decir Madero el espiritista, han de decir estos están locos, cosa que ya demostramos que no es cierta, ¿no? Y que están más locos que piensan que la Tierra es plana, ¿no? Pero bueno, gracias nuevamente, amigo Sergio Francisco Cárdenas, gracias a la Intimidad Cultural, a TV Pozos, gracias a ustedes por escucharme, por la paciencia, y seguimos adelante, y vamos a estar pronto con la siguiente que yo te propondría, la de delirios, ¿no? Delirios del siglo XXI, la sombra de las nuevas ideologías, ¿no?, que así pudiera llamarse la próxima conferencia. Cuenta con ello, y estamos con estos espacios precisamente para impulsar la cultura. Recuerden que a pesar de la adversidad, la cultura tiene que caminar. Gracias, nos despedimos todos. Sergio Francisco Cárdenas Zúñiga y la Intimidad Cultural, TV Pozos, La Voz de Indoamérica y el Círculo Cultural de TV Pozos se enorgullece. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. ¿Qué les pareció esta maravillosa conferencia de Madero y el espiritismo? Obviamente en voz de Aldo Fulcanelli. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles, 8 de la noche es la cita. Gracias, se despide Sergio Francisco Cárdenas Zúñiga y nos vemos en la Intimidad Cultural próximo miércoles. Saludos a todos, un abrazo, Dios los bendiga. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la Intimidad Cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos.
Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.